Estamos de regreso y en el programa anterior comenzamos a hablar sobre la coraza de justicia. Y una de las cosas que decíamos, la coraza en el soldado romano venía a proteger los órganos más importantes, que representaban más o menos el 50% del cuerpo. Por tanto, a la hora de ir a batalla, las probabilidades de recibir una herida en ese lugar eran mayores. Y no era cualquier herida, sino que podía ser una herida letal donde iban a perder la vida. Y en lo espiritual, nosotros entendemos que el vestir la coraza de justicia nos pone en un lugar de cuidado, de preservación. Y aunque el enemigo lance los dardos, nosotros estamos protegidos con esa coraza que está de alguna forma cuidándonos de que no seamos alcanzados y recibamos una herida letal en el espíritu. Entendiendo que el contexto es de las relaciones. No es contra carne y sangre, sino que tiene que ver contra un sistema espiritual caído. Entonces nosotros necesitamos estar preparados. Pero cuando entramos a la justicia, decíamos, necesitamos entender que fuimos justificados por Cristo. Y como fuimos justificados por Cristo, eso nos posiciona en un lugar donde ahora nosotros necesitamos vivir en justicia. Y todo lo que vayamos a accionar, la forma de manejar nuestras relaciones, no puede ser desde mis pensamientos y emociones, sino que tiene que ser desde lo que Dios dice. Pero en esta ocasión nos quisiéramos introducir en un tiempo donde podamos compartir con todos los que están conectados con nosotros qué serían cosas prácticas para vivir en justicia. Yo estaba meditando un poco en una de las parábolas que Jesús utilizó cuando habló del publicano y del fariseo. Porque esta es una parábola que está en Lucas 18, que nos da un entendimiento dónde se genera la justicia. Y una de las cosas que uno puede ver en esta parábola, que más allá de las acciones, la justicia se genera en el corazón. Entonces las acciones justas se vienen desprendiendo de un corazón que está sentado en la justicia, en motivaciones correctas. Entonces cuando uno lee la parábola, dice que en esta parábola había un fariseo que ayunaba, que diezmaba, era un hombre que cumplía la ley. Es lo primero que comienza a decir en Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pero después dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa, hablando del publicano, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces cuando vemos esta parábola, miramos a un fariseo que cumplía la ley, que tenía acciones correctas, pero con un corazón sin la condición correcta y el entendimiento correcto. Pero vemos un publicano que había sí cometido errores. Los publicanos eran señalados por personas que abusaban, pero que en su corazón había un corazón de justicia porque estaba reconociendo su error y estaba en una posición de humillación y de humildad. Entonces Jesús dice, ¿quién es justificado? El que verdaderamente se humilla. Entonces yo creo que cuando nosotros comenzamos a anhelar y a querer vivir una vida en justicia, lo primero que tenemos que alinear es nuestro corazón. Lo primero que tenemos que alinear cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué alguien abusaría de otra persona? ¿Por qué alguien actuaría con injusticia con otra persona? Y cuando nos preguntamos eso, al lugar donde tenemos que ir es al corazón. ¿En qué lugar realmente está nuestro corazón? Si nuestro corazón es un corazón rendido a Dios, un corazón que ama a las personas, o es un corazón que está buscando su propio enaltecimiento, su propia aprobación, pero sacado fuera de ese corazón sensible que es justificado. Dice en Salmos 37, verso 28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá
para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. También la justicia es un respaldo. Cuando nosotros, la Escritura dice, mas el justo por la fe vivirá. Cuando somos justificados, tenemos que vivir en la fe de un estilo de vida según la voluntad del Señor. Por ejemplo, nosotros esperamos que nuestra generación nos supere en todos los ámbitos a nosotros, porque lo estamos desarrollando en un ámbito de justicia. Y la justicia nos ha enseñado que a nuestros niños hay que instruirlos en el camino del Señor, para que cuando estén mayores den fruto de esa enseñanza de justicia, de ese crecimiento de la vida de Dios en ellos, que provoque al final una buena escogencia de su esposo o de su esposa, levantar un matrimonio sólido en la base de la justicia de Dios, que es su mandamiento, la rectitud, y levantar una familia nuevamente sólida. Entonces, la justicia a nuestra vida solamente está trayendo un ámbito de alta productividad en Dios. Dios quiere que nosotros llevemos mucho fruto. En esto se complace el Padre, en que nosotros llevemos mucho fruto de la vida de Dios. Es más, Dios nos habla a nosotros como árboles de justicia. Y el árbol de justicia da frutos de justicia. Entonces, la manifestación de la justicia en el creyente, en aquel que recibió a Cristo como Salvador, tiene que ver con la forma en que Él domina todos los ámbitos de su expresión de vida. Usted decía las emociones. También tenemos que ver el tema de cómo se maneja en su trabajo y la productividad en su trabajo, cómo está levantando a su generación, cómo está alineando sus proyectos a la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios va a estar con los justos? O sea, no solo con el que fue lavado con la sangre, sino porque el que empezó a vivir una vida práctica en la justicia de Dios, amando al prójimo, amando a Dios sobre todas las cosas, amando al prójimo, cuidando a su esposa, tratándola bien, levantando a sus hijos, enseñándoles la palabra, siendo modelo en la casa, siendo un modelo en el trabajo. Si eres jefe, ser un buen jefe que actúa no por la justicia personal, sino por la justicia de Dios, entrenando a las personas, motivándolas, depositando en ellos palabras de afirmación, llevarlo a cada uno en el compromiso de que todos crezcan. Eso es un buen jefe justo. No solamente que le da su salario a tiempo, porque eso es muy básico en cuanto a la justicia, sino que siempre que toquemos con alguien, poder producir algo y que esa persona sea mejor después de que yo traté con ella. Si voy a un supermercado, ser justo es más que si alguien te dio un vuelto de más y se lo estoy regresando. Eso es básico. La justicia de Dios ve que si alguien, por ejemplo, el que viene detrás de vos no tiene cómo pagar, es justo que vos le ayudes a pagar. Pero vos podés decir, no, es mi dinero, yo tengo completo mi presupuesto, pero así funciona Dios. Al final, todo hijo de Dios lo representa donde quiera que esté. Entonces uno puede decir, justicia es que si me dieron 10 córdobas más, yo lo devuelvo. Eso es básico. Justo es, según la palabra, ayudarle al hermano que está necesitado. Si él no puede pagar toda su factura y decirle, hey, yo te voy a colaborar. Esa es la justicia de Dios. Porque así nos extendió la mano a Él cuando nadie nos la extendía a nosotros. Así nos extendió la mano y dio su vida por nosotros sin ningún rédito para Él. Todo el rédito era para nosotros. Entonces, la justicia de Dios es más grande. Se manifiesta en el estilo de vida, en la forma que vivimos, en la forma que actuamos. Entonces, el amor de Dios sobre nuestras vidas cambia la perspectiva y el panorama de cómo yo me comporto. No es un tema de todos los días tengo que hacer lo bueno para que Dios esté bien conmigo. No, es un tema de naturaleza. Porque la vida de Dios ha sido impartida a nosotros por naturaleza. Poco a poco vamos a ir desarrollando esa forma de vivir en justicia, agradando al Señor en cada acción que nosotros tomamos. O sea, más que mecánica, es una naturaleza divina fluyendo. Esto me recuerda a mí el caso de Mardoqueo. En el libro de Esther, el último versículo de Esther, capítulo 10, versículo 3 de Esther, dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, o sea, alcanzó una posición de preeminencia, de autoridad, de gobierno, sobre todo en un ámbito donde ellos tenían una sentencia de muerte.
pero después dice la razón del por qué. Y estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Por qué? Porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Entonces, siguiendo lo que decía Pastor, qué impresionante es leer esto, porque cuando uno puede ver, la justicia tiene que ver no solamente en hacer lo correcto, eso es justicia, pero la justicia tiene un trasfondo en el corazón. O sea, la justicia es, soy justo cuando todo mi accionar esté enfocado en el bienestar de la persona. Y eso lo transporta a uno a posiciones de gobierno, de autoridad, de liderazgo, de diseños de Dios que abren puertas. Es buscar el bienestar de las personas. Normalmente cuando nosotros demandamos justicia, ¿por qué la demandamos? Porque estamos buscando nuestro bienestar. Un esposo le dice a una esposa, te exijo que me atendas, tenés que ser justa conmigo en la atención, por ejemplo. Pero realmente en el fondo hay un sentido de, estoy demandando mi propio bienestar. Pero cuando nosotros realmente buscamos el bienestar del otro, es al final, y me gusta mucho, la multitud de sus hermanos, dice, lo estimaba. O sea, la práctica de la justicia nos va a llevar a relaciones saludables porque provocamos un ambiente de paz. Y por ejemplo, dice, todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Eso es justo. Nadie puede esperar que venga a su vida lo que no sembró, porque es justo que lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. O sea, no podemos ser engañados en ese sentido. La vida del justo es activar la palabra en nuestra vida y vivir conforme a la palabra. Así practico la justicia, trayendo la palabra a mi vida y estableciéndola como estilo de vida. Y cuando estamos hablando de justicia, traigámoslo al contexto de la familia, donde independientemente del rol que estamos jugando, podamos pedirle la dirección al Espíritu Santo y nos muestre cómo ha sido nuestro comportamiento, si hemos querido establecer nuestra justicia como hombre o nos estamos abriendo y estamos caminando en establecer la justicia de Dios. Y tomando lo que compartía el pastor Rubén, la justicia a la hora que la practiquemos no solo tiene que ver con el accionar externo, sino con la condición del corazón, donde ya no estoy pensando en mí, sino que lo que me mueve es el bienestar de las otras personas. Vamos a ir a un corte y regresamos.